Buenas, este es el audio en el que vamos a continuar. Vimos la Guerra de las Rosas, todo este conflicto entre la casa de los Lancaster y la de los York, donde al final, con el apoyo de los Stanleys, Enrique VII vence a Ricardo III y le arrebata el trono a favor de los Tudor, de la casa Lancaster, en este caso la casa Tudor, pues ya la unión, porque se casa con Elizabeth de York y de esta manera eh, afianza o une las dos casas en una, ¿no? Y así se forma la rosa roja por fuera, blanca por dentro. Ahora llega Enrique VIII. Enrique VIII es una figura histórica muy central, a mí me parece como un buen punto de referencia, porque si vamos hacia atrás tenemos la Guerra de las Rosas y podemos remontar toda la historia, y si vamos hacia adelante ya tenemos todos los conflictos religiosos, ¿no? Es una figura muy central. Fue rey desde 1509 hasta 1547. Le gustaba reinar mediante el uso del miedo y la ejecución de sus oponentes. Mandó ejecutar muchísimas personas, destruir edificaciones muy bonitas, librerías, bibliotecas, arte. Y veremos que manda la disolución de los monasterios. Porque Enrique VIII se casó primero con Catalina de Aragón, pero no consiguió tener un hijo, sino una hija, María, la que luego sería María I de Inglaterra. Como no había conseguido tener un hijo varón que siguiese su linaje, decidió divorciarse, pero para eso necesitaba el apoyo del Papa. Incluso históricamente, cuando el divorcio no es legal, es que es muy complicado divorciarse, ¿no? Si busca ver la religión. Por lo que, ante la negativa del Papa para poder divorciarse, Enrique VIII decide establecer la Iglesia anglicana, el protestantismo. De esta manera, ahora es el rey y no el papa quien tiene el poder de nombrar obispos y ordenar cómo se lleva a cabo la fe. Y en este caso definida como la palabra worship, que es la adoración religiosa, el culto. Durante sus 4 décadas continúa continúa la labor de centralización del poder político y de las políticas. Y veremos que pues remodela el sistema de gobierno y los impuestos, aumenta el parlamento y Enrique VIII va a ser el primero que se considere rey de Irlanda. Y además va a pasar un acto, una ley, que va a incorporar a Gales a Inglaterra, dando así representación galesa al Parlamento, ¿no? Por eso seguramente se haría más grande, por eso tendría más importancia, un aumento en la importancia del Parlamento, que surge o está relacionado, claro, con la incorporación de Gales al sistema regular de la administración local, es decir, que se meta Gales en el Parlamento. Se establece el Reino de Irlanda, como he dicho, y será Enrique VIII el primer rey que se llama Rey de Irlanda. Respecto a Gales, sí que en el 1284 Eduardo I hizo el Estatuto de Rutland, que anexó la corona de Gales a la corona de Inglaterra. Pero aquí lo que se hace es unirlas administrativamente, incorporando en 1536, incorporando representación galesa al Parlamento. Se unieron las coronas, ahora se conectan de una manera más estrecha a nivel administrativo. De Enrique VIII, lo importante que reinó con miedo, que tomó el título de rey de Irlanda, que incorpora representación galesa al Parlamento en 1536 mediante una serie de leyes, un act, y que trabaja en centralizar el poder. Surge el protestantismo y él, una vez que está en el protestantismo, una vez que se está realizando la reforma anglicana y se ha negado la autoridad del Papa, se casa en total 6 veces. Primero con Catalina de Aragón, que le da a María, la que será luego María I de Inglaterra.
Pero cuando ella ya es mayor, se divorcia con todo esto del protestantismo y se casa con Ana Bolena, Anne Boleyn. Anne Boleyn da lugar o da a luz, no, más que lugar, da a luz a Isabel, que será luego Elizabeth I. Y Jane Seymour, eh, que fue su siguiente mujer, bueno, Ana Bolena fue ejecutada porque le decían que tenía amantes. Jane Seymour dio como rey a Eduardo, el que luego será Eduardo VI, pero Jane Seymour murió poco después. Luego tenemos a Anne of Cleves, Catherine Howard y Catherine Parr. La regla para aprendérselas es que las mujeres de Henry VIII vienen en una caja. Catherine of Aragon, Ana, Catherine, Ana, Jane, Ana y luego dos Cs. Yo qué sé, se puede aprender que vienen en una caja de centímetros cúbicos, que vienen en una caja de cultura contemporánea, porque es Catherine, que le da lugar a Mary. Catherine Catalina de Aragón es hija de los reyes católicos. Ana Bolena, Jane Seymour, Anne of Cleves y luego Catherine Howard, que no es muy importante, porque es la prima de Ana Bolena, también acusada de tener amantes y es ejecutada. Y luego Catherine Parr, que es la que sobrevive a Henry y ya se casará ella de nuevo. Entonces, para aprenderlo, las mujeres de Enrique VIII vienen en una caja de cultura contemporánea, porque las iniciales pues son caja y luego 12, bastante razonable. En este momento, como digo, surge la reforma anglicana, todo el tema del protestantismo se establece y las distintas regiones lo van a aceptar de formas distintas, que ya no es que se rece en el idioma propio, no en latín, que se creen las iglesias propias. Entonces, en Irlanda, en Gales y en Inglaterra, durante el siglo XVI se fueron asentando, mientras que en Irlanda imponer el protestantismo llevó a revueltas y tuvo una menor aceptación. Hemos mencionado ya el acto que hace que Gales se anexe a Inglaterra a nivel de representación en el Parlamento y ya podemos terminar con Enrique VIII. Muere Enrique VIII y ahora vienen sucesiones que van a ser muy interesantes de la casa de los Tudor. El primero en reinar va a ser el varón, que es Eduardo VI, que es el Boy King, el rey niño. Durante su reinado va desde, a ver, aquí lo pone, desde el 47, desde el 1547 hasta el 1554. Y cuando empieza a reinar, tiene 9 añitos, o sea que lo van a gobernar protectores, personas que se encargan del gobierno. Primero el duque de Somerset, que es su tío, es el hermano de su madre, y luego el duque de Northumberland. En esta etapa, a partir de ahora, de cada rey tenemos que saber si era protestante o era católico. Eduardo VI es protestante y va a crear el Book of Common Prayer, el libro de los rezos comunes. Para esto, claro, ahora hay que establecer, hay que renovar la discografía eclesiástica. De hecho, una versión del libro todavía se usa en las iglesias hoy. Eduardo muere de tuberculosis cuando tiene 15 añitos y lleva unos 6 añitos de reinado. Pero a la hora de ser sucedido en el trono, excluye a sus dos medio hermanas, dos hermanastras, María y Elizabeth, la hija de Catalina de Aragón y de Ana Bolena. ¿Y a quién va a poner? Pues hemos visto antes que el segundo protector que él tuvo fue el duque de Northumberland, que es un territorio, es un reino, es un ducado que está arriba, es una región que está en el norte, noreste, muy muy al norte, en Inglaterra.
y a quien puso este chavalito Edward en la sucesión fue a la hijastra de este duque. Seguramente el duque pues le comió un poquito la cabeza y lo convenció. Esta señora se llama Lady Jane Grey, pero solamente reinó 9 días porque María I usó un ejército, venció, aplastó y capturó y mató. O sea que a Northumberland le salió muy mal lo de empujar ahí, inducir al rey a nombrar sucesor a su hijastra porque duró 9 días, porque María I de Inglaterra era muy poderosa, tenía mucho carácter, era muy popular, era más popular, entiendo que entre la nobleza también, entre el pueblo, entre el ejército, entre la nobleza. Eso le dio el poder para tomar un ejército, tomar Inglaterra y capturar, emprisionar a Lady Jane Grey y cargársela. Y esto da lugar a la llegada de María I. Vamos a pensar. Una de las principales ideas que tenemos que tener claras de cada monarca es si es a partir de ahora, desde Enrique VIII, es si es protestante como Enrique VIII o si es católico. Enrique VIII, protestante. Eduardo VI, protestante. Pero María I, la nieta de los reyes católicos, es católica. María es devota católica y va a perseguir a los protestantes, condenándolos, castigándolos, ejecutándolos, matando mucha gente. Va a reinar 5 años, desde 1553 hasta 1558. Y en este periodo va a asesinar a muchas personas. El meme es que su padre, Enrique VIII, pues estaría orgulloso, ¿no? De que si él también mató mucha gente, pues estaría orgulloso de que Bloody Mary, ¿no? María la Sangrienta, también hiciese lo mismo. Quizá de lo que no estaba tan contento es de que fuese católica y de que intentase evitar prevenir la reforma anglicana, ¿no? Aquí en los apuntes no se habla mucho más de ella, aunque hay un dato que hay que nombrar. Bueno, se casó con Felipe II de España. ¡Vámonos! La Sangrienta con un español. ¡Ole, ole! Claro, además ya hablaba español, o sea, tiene sentido, es española. Se corona el 1 de octubre de 1553 en la abadía de Westminster y se la conoce como Bloody Mary porque se cargó como poco 300 herejes y eso, pues claro, le dio el nombre de Bloody Mary. Parece que se la acusó de ser ilegítima, pero no caló mucho eso. Tuvieron algún conflicto con Francia, pero bueno, como digo, no caló mucho. ¿Y qué es lo importante o qué dato podría salir en el tipo T sobre María I de Inglaterra? Que María I de Inglaterra es la primera reina regente de Inglaterra. Pero ¿cómo que la primera, Pablo? Si reina ha habido toda la vida. La primera reina reinante, por derecho propio. Porque si vamos a el documento que anexaré a estos audios, el primer rey de Inglaterra es William the Conqueror. Porque Alfred the Great no es rey de Inglaterra, es rey de Wessex, si no me equivoco, de una zona. Porque ahí los anglosajones tenían muchos reinos. William the Conqueror es el que conquista, une y reina. Primer rey de Inglaterra, William the Conqueror. Se busca en Google, primer rey de Inglaterra. Guillermo I de Inglaterra. Un francés, es que qué barbaridad. Guillermo I de Inglaterra, William the Conqueror. Y si vamos hacia abajo en la historia, no es hasta María I que tenemos a una reina que hereda el trono porque le toca a ella, no porque sea una reina consorte, no porque esté casada, sino una reina regente, una reina reinante por derecho propio, porque el verdadero trono ha caído en ella. Igual que ahora a Leonor le toca reinar, ¿no? Pues esto en Inglaterra no había ocurrido en 500 años, no había ocurrido nunca, hasta que ahora ocurre. Y Ceni
Boudica era reina de los Iceni, pero es que eso no es ser rey de Inglaterra. Desde William the Conqueror, primer rey de Inglaterra, hasta María I de Inglaterra, no ha habido ninguna reina. Hasta María I de Inglaterra, no ha habido ninguna reina que no sea consorte, sino que el derecho a reinar le venga a ella. Resulta que María no tuvo hijos, tuvo embarazos psicológicos. Joder, que lo pone aquí. Pero a pocos días de su fallecimiento, en el 58, acepta o nombra a su medio hermana, su hermanastra, Isabel, la hija de Ana Bolena, como futura reina, ¿no? Ella era hija de Catalina de Aragón, pues nombra a la hija de Ana Bolena como siguiente reina, su medio hermana. Y esto da lugar a la era isabelina. La era isabelina comienza en el año 1558, después de que venga Bloody Mary. Y ahora, ¿qué es Isabel I? Protestante. Esto es protestante, católico, protestante. Después de María I, que es católica, ahora viene Isabel, que es protestante. Deshace lo que quiso deshacer, es decir, impulsa la reforma anglicana y restablece la Iglesia de Inglaterra como la oficial en Inglaterra y establece un equilibrio entre los... establece un equilibrio como una especie de paz. Básicamente, lo que hace Isabel I, es que todo el mundo tenga que ir a la iglesia local y que se establezcan una serie de leyes sobre qué servicios religiosos y qué rezos se pueden hacer y cuáles no. Pero ella no le pregunta a la gente cuáles son sus creencias verdaderas. Y al no hacerlo, evita el conflicto, porque si es que tú vas a la iglesia y la diferencia entre si eres católico o protestante o te la preguntan o no se ve. Entonces, así se encuentra un equilibrio entre ambas perspectivas de la religión, los católicos y el protestantismo extremo. Entonces se evitaron los conflictos religiosos durante la época de Isabel I. In this way, she avoided any religious conflict within England. Y así Isabel se hizo una reina popular, uno de los más populares monarcas en la historia de Inglaterra, sobre todo después de 1588, cuando vence a la Armada Española, que venía a conquistar Inglaterra para restaurar el catolicismo. Maravillosamente, Felipe II, su cuñado, el marido de María I, que ya está muerta, vino con la Armada Invencible. O sea, su cuñado intentó conquistar Inglaterra con la Armada Invencible para restablecer el catolicismo, porque María I era católica. Entonces, Isabel I en el 1588, cuando lleva ya ella 30 añitos reinando, le da palicita, vence a Felipe II, la Armada Invencible, la Spanish Armada, que venía a conquistar Inglaterra y restablecer el catolicismo, y entonces se convierte en una reina súper popular, que no está teniendo conflictos religiosos durante su reinado y que ha vencido a los españoles que venían a quitar el protestantismo y restablecer el catolicismo. Pregunta del tipo test. Oh, hemos llegado a una nueva. ¿Cuál fue la última reina Tudor? Elizabeth I. Isabel I es la última de los monarcas Tudor. ¿Cuáles fueron los monarcas Tudor? Enrique VII, Enrique VIII, Eduardo VI, María I y Isabel I. Esos son los 5 monarcas Tudor. Y cuando muere, cuando llegó al trono, tenía 25 años, ella se hizo muy vieja. Reinó 45, o sea que murió muy vieja. 70 es que me parece muchísimo. Se hizo muy vieja. Exacto, sí, vivió 70 años.
Y es un periodo en el que ella reinó se conoce como la era isabelina, de Elizabethan era, que tuvo lugar entre 1558 y 1603. Se le considera la edad de oro de la historia inglesa y durante esta era pues hay paz, hay prosperidad, las artes florecen porque nadie se está peleando y cuando nadie se está peleando la gente pinta, lee, escribe, vive, respira. Es gente que es feliz. Este periodo es el periodo rico en poesía y drama. El periodo isabelino, luego lo vamos a ver especialmente, pero el periodo isabelino se recuerda por la riqueza de su poesía y su drama. ¿Por quién? ¿Qué señor? ¿Qué señor que estuvo con Anna Hathaway? Anna Hathaway, la de su época. ¿Qué señor vivió en Stanford upon Avon? Por aquí, por estas fechas, hasta el 1616. ¿Pero qué señor vivió por aquí? Que nació en mayo del 64, del 1564. William Shakespeare. Es tan importante la era isabelina, y se la conoce la era de oro, porque en este periodo es que vive William Shakespeare en Stratford upon Avon, que luego marcará toda la historia ya de la literatura universal. Además, en este periodo ya muy cerquita ya empieza a colonizarse, ya llegan los primeros asentamientos. Esta época es tan increíblemente buena para Inglaterra porque no solo no hay conflictos religiosos, sino que llegan colonos ingleses a América, principalmente por gente que no estaría de acuerdo con los siguientes reyes. Pero ya empiezan a hacerse los primeros asentamientos y encima surge Shakespeare. Volviendo a donde estábamos, Elizabeth es genial, maravillosa. Aquí en los apuntes tenemos información sobre ella y tenemos una posible pregunta del tipo test. ¿Qué retrato se pintó en la era isabelina, la era romántica isabelina, que no es el romanticismo, pero en la época isabelina, ¿no? Un retrato, una masterpiece, súper chula. No sé quién lo llevaba. No sé si era el Nicolás que llevaba un retrato de la reina. Había ahí como cositas de llevo un retrato tuyo, lo miraré. Pero aquí, Nicholas Hilliard. Nombre de tipo test, nombre de pregunta tipo test. Which is the portrait, which painter painted one of the most famous English miniatures? There is a portrait of a young man. Y entonces la profe te hace esa pregunta y tú le dices, Nicholas Hilliard. Y aquí lo buscamos. Nicholas Hilliard. Un orfebre. Un señor que hacía retratos. Un retratista inglés de la corte de Isabel I y luego ya de Jacobo, de James I. Pero este señor es muy importante porque es una pregunta tipo test. Que Nicholas Hilliard era un retratista que pintó retratos muy importantes. Uno un joven bello, aquí súper... No recuerdo el nombre, pero me entendéis, ¿no? Que pintó el retrato que en los apuntes sale, los retratos de Nicholas Hilliard, que es un hombre joven, así, guapo, de pie, o los que son solo retratos, pues que sale su cara, ¿no? Súper importante porque Nicholas Hilliard, como retratista inglés de la época de Isabel I, puede salir en el examen como pregunta tipo test. Ahora, muere Isabel I. Cuando muere Isabel I, el trono pasará a... ¿a quién? Si ella no tiene hijos. Si ella no tiene hijos, ¿a quién va a ir la corona? La corona va a ir a su primo.
Si lo vemos aquí en el árbol genealógico, Isabel es la reina virgen, no tiene marido, no tiene hijos. Así que aquí se acaban los Tudor. Y claro, si se acaban los Tudor, su hermano, ningún hermano, no tenía ya hermanos. No tiene más hermanos que reinen. Así que después de 45 años de reinar, la cosa va a pasar va a pasar a los Stuart. Va a pasar a su primo James I. James I of England, como Isabel no tenía hijos, cuando muere en el 1603, su heredero es su primo, que se convierte en James, que en internet está traducido como Jacobo, aunque debería ser Jaime, pero Jacobo James I de Inglaterra, Gales e Irlanda, pero no de Escocia, porque Escocia sigue siendo un territorio independiente. Ya se lo ganaron en el 1314 la batalla de Bannockburn, ¿no? Que se quedaron independientes. La batalla de Bannockburn, por hacer cuando Edward II pierde contra Robert de Bruce. Recordamos, ¿no? Estamos recordando. Muy bien. Antes de seguir con James I, hemos hablado de que Escocia sigue siendo un país separado. Porque durante este tiempo, en Escocia, se van a ver influenciados por las ideas protestantes, va a haber una predominancia protestante escocesa en el Parlamento, van a quitar el poder del Papa de Roma en Escocia, los servicios católicos se van a volver ilegales, y aunque no había una iglesia, o sea, no había un state church, no había una iglesia del Estado, había una iglesia escocesa, no tenía el mismo nivel, pero sí. Escocia, protestantes, muy protestantes. ¿Qué pasa? Eso es que también los países son. Inglaterra es protestante. Escocia es protestante. Gales, ya dejamos de hablar de ella como un individuo único, porque ya Enrique VIII, con el acto que hizo, se le anexó en el Estatuto de Rutland de Eduardo I en el 1284. Ya unieron las coronas y ahora la han unido administrativamente, han metido representantes en el Parlamento, representantes galeses en el Parlamento con el acto de Enrique VIII. Así que ya tenemos Inglaterra, que es protestante, y Escocia, que es protestante. Luego veremos que Irlanda se ha mantenido católica, pero antes de eso tenemos que ver la monarquía escocesa, porque ellos han tenido reyes, han tenido monarcas. Por lo menos uno, que es el que nos interesa. María Stuart, la casa de los Stuart. La casa de los Estuardos. Porque los Estuardos son la casa que estaba allí reinando y María Stuart es la reina de Escocia. María Stuart es católica, aunque Escocia tenga una influencia protestante. Y a ver, aquí. Lo que nos importa de María Stuart es que ella reina en Escocia hasta que muere su marido. Y una vez que muere su marido, ella es acusada de estar envuelta en eso. Por lo que tiene que huir. Y al hacerlo le da su trono, abdica en Jacobo VI, James VI of Scotland. Esto pasa en el 1567. En el año 1567, poco después de empezar la era isabelina, mucho antes de que se muera Isabel I. Mientras Isabel I está viva haciendo su reinado, María Estuardo se ve obligada a escapar de Escocia, abdica en su hijo, que es James, que ahora es sexto de Escocia, abdica en él, estamos, ¿no? Y ella se va
a Inglaterra a pedirle ayuda a su prima Isabel. Claro, María es la prima de Isabel. A ver si aquí en este árbol genealógico no está María Stuart. A ver, aquí, Queen of Scots. A ver, es su tía. A ver, ¿cómo ubicamos esto? ¿Cómo te lo explico? Enrique VIII, que es el padre de Isabel, tenía muchos hermanos, tenía mucha familia. Pues por un lado de esa familia surgió surgió Mary of Scotland. Surgieron los Stuarts. Una mujer, una hermana de Enrique VIII se casa con un Estuardo y ahí por ahí continúa la casa, ¿no? Por ahí surge esa rama. Enrique VIII tenía muchos hermanos. Enrique VIII tuvo sus hijos, tuvo su hijo y sus hijas, y una hermana de Enrique VIII pues, se casó y tuvo también su descendencia, como es normal. Y esos son primos, pues como tú tienes tus primos. Entonces, mientras en Inglaterra reinaban los hijos, el hijo y las hijas de Enrique VIII, en Escocia reinaba otra parte de la familia que eran primos, porque una hermana de Enrique VIII se casa con el rey de Escocia. Una hermana de Enrique VIII se casa con el rey de Escocia. Y entonces esa descendencia pues, va heredando el trono escocés. Hasta que llega un momento en el que está María Stuart. Se entiende, ¿no? Se entiende que Enrique VIII tiene mucha familia, muchos hermanos, pero tiene una hermana que se casa con el rey de Escocia y los hijos que tienen por ahí tienen un hijo, luego ese hijo tiene otra hija y ahí es donde llegan a María Stuart, ¿no? Aquí se ve en lo que yo os he pasado de imagen, que Enrique VIII, a la misma altura está Margaret Tudor, que se casa con el rey de Escocia, y por este lado de la familia es que surge María Stuart, reina de los escoceses, reina de Escocia, que si veis, pues está al mismo nivel al mismo nivel de que son primos segundos. Entonces María abdica en su hijo y se va con su prima Isabel, su prima segunda, vamos a llamarlos a todos primos. Y se va con su prima Isabel, ayúdame por favor que me quieren encerrar. Porque ella pensaba que a lo mejor Isabel, su prima, le ayudaba, su prima segunda le ayudaba. Spoiler, no. Isabel sospecha que María Estuardo, no confundir con la otra estaba ya muerta. Elizabeth I of England, supone que María Estuardo quiere robarle el trono de Inglaterra. Se raya la cabeza y emprisiona a María Stuart 20 años. Y luego ya, pues ella se morirá de vieja. Ya de asco. Y ahora vamos a qué consecuencias tiene esto. Por un lado, a ver si en el árbol se ve bien. Por un lado, María Stuart abdica en su hijo Jaime, o sea, en su hijo Jacobo, James I, que en este momento se convierte en James VI de Escocia. A este hombre, a Jota, le llega el reinado de Escocia por parte de su madre en el año 1567 y se hace rey de Escocia. Y por otra parte, cuando tiempo después Elizabeth I, que tenía encerrada a su madre hasta que se murió, cuando Elizabeth I se muere, aquí ya no hay descendencia,
Ya no tiene descendencia, no tiene marido, no tiene hijos. Pues el reino va a su primo segundo, su primo tercero. Ya no sabemos ni qué nivel de primo es, pero es un primo lejano que es este mismo, James I, que ahora se vuelve the First of England, ¿no? ¿Se está entendiendo que Enrique VIII tenía varios hermanos y una hermana suya se casó con el rey de Escocia? Esos empezaron a tener hijos y tuvieron hasta uno que se llamó James, que fue el que heredó el reino de Escocia cuando María Estuardo se fue por ahí, acusada de que había matado a su marido. Y entonces ahí James hereda el reino de Escocia. Y por parte de sus primos segundos, de Isabel, que es su prima segunda, prima lejana, de Isabel, cuando Isabel muere, como no tiene descendencia, va a heredar el reino de Inglaterra. Entonces va a ser, desde el año 1567, va a ser James VI of Scotland, va a ser James el sexto de Escocia, desde que su madre, María Estuardo, le da el trono de Escocia. Y cuando 20 años después, 33 años después, se muere Isabel I, es entonces cuando a James, que hasta ahora es sexto de Escocia, le llega, porque por parte de su prima lejana, como ella no ha tenido hijos ni familia más cercana, le llega el trono de Inglaterra. Entonces, caen los dos tronos, los dos reinos caen en la misma persona, que se llama James, que va a ser al mismo tiempo primero de Inglaterra y sexto de Escocia. Parece muy complicado, pero al final es que que el rey de Inglaterra tenía una hermana que se casó con el rey de Escocia y al final, en un momento de la línea sucesoria, acabaron los dos títulos en el mismo tío, que fue James primero de Inglaterra y sexto de Escocia. Durante este periodo, durante este tiempo, Irlanda es un país católico, aunque Enrique VIII, en su momento, en el pasado, tomase el título de rey de Irlanda, ¿no? Durante el reinado de Isabel I y de este James I of England, mucha gente se oponía al reinado protestante. Mucha gente se oponía al reinado protestante. Los gobiernos ingleses, y esto es importante, los gobiernos ingleses fomentaban que los protestantes se fuesen al norte de Irlanda a cogerle las tierras a los católicos. James, vamos a ver, a lo mejor luego, no sé si luego se nombra, pero James es protestante. Por eso es importante apuntar claramente cuál es protestante y cuál es católico. Porque María Stuart es católica, pero luego su hijo James es protestante. Entonces, ahí eso lía mucho. Como decía, en Irlanda son católicos, aunque Enrique VIII tomase el título de rey de Irlanda. Y el gobierno inglés de Isabel I y luego el de James I intentó imponer gobiernos protestantistas y gobernar de manera protestantista Irlanda, ¿no? El territorio irlandés. Entonces hubo rebeliones. Y el gobierno inglés lo que hizo fue fomentar que los escoceses y los ingleses protestantes se asentaran en Ulster, que es una provincia del norte de Irlanda, tomando tierra católica, tierra de terratenientes católicos. Y estos asentamientos se llamaron las plantaciones, no sé cómo se llamarían en español, pero plantations. Las plantations son personas que se van de Escocia
se van de Escocia, del suroeste de Escocia o de Inglaterra a Irlanda, al norte de Irlanda, a robarle tierra a los católicos. Incluso, pues aquí dice que muchos de los asentamientos venían del suroeste de Escocia y se les daba tierra a compañías, entiendo que empresas que se basaban en Londres, ¿no? O sea, hay un proceso aquí de... Hay muchos católicos en Irlanda, iros, colonizad, que los protestantes se vayan a Irlanda para igualar la balanza y os vamos a expropiar tierra católica y os la vamos a dar a vosotros. James I, Jacobo, según Google, James más tarde organiza plantaciones similares en otras partes de Irlanda. Claro, esto tiene consecuencias en el largo plazo en la historia de Inglaterra, de Escocia, de Irlanda. Que ahora exista Irlanda del Norte como un territorio aparte puede estar influenciado por esta idea de iros al norte de Irlanda, mis protestantes, y robad tierra católica y quedaos ahí y haced asentamientos, ¿no? Puede ser que tenga influencia en que ahora existe Irlanda del Norte como un territorio que pertenece a United Kingdom, ¿no? Entonces, con esto, este punto que está aquí de Exploration, Poetry and Drama es lo que he dicho yo, de que la era isabelina supone la derrota de la Armada Invencible española, el éxito británico, el comienzo de la colonización de América por parte de los ingleses, y luego sobre todo por gente que no estaba de acuerdo con las ideas religiosas que eran católicos extremistas y se iban a Estados Unidos a vivir su religión allí. Y luego a nivel poesía y drama, pues William Shakespeare, ¿no? En la era isabelina. Ahora se viene una época muy movida. Tenemos a James I y VI, ¿no? Las coronas han llegado todas a James I, que es primero de Inglaterra, lo que le da también la corona de Gales, y es VI de Escocia. Y también es rey de Irlanda, porque ya Enrique VIII se llamaba a sí mismo rey de Irlanda. O sea, es que este señor es rey de Inglaterra, Gales e Irlanda por un lado, y es rey de Escocia por otro. Aunque no están juntos, aunque no son el mismo, aunque no están aún juntos, él tiene la corona de Escocia también, que le viene por parte de su madre, mientras que la de Inglaterra, Gales e Irlanda le vienen por parte de su prima lejana. En este periodo, Inglaterra y Gales son protestantes, Escocia es protestante y solamente queda Irlanda, que es católica. Es decir, todo lo que es Gran Bretaña, todo lo que es esa isla, Inglaterra, Gales y Escocia, es protestante. Y lo que está al otro lado del mar Celta, Irlanda sí que tiene ideas católicas. ¿Qué es lo que lleva a Isabel y a James, que son protestantes, a decir: católicos de Gran Bretaña, tirad para Irlanda y para el norte de Irlanda, pillad los territorios que queráis que sean de gente católica y asentaros allí, que vamos a igualar la balanza, ¿no? Ese es el punto. James, claro, con esto de que todas las coronas habían caído en él es el primero, él se hace llamar rey de Inglaterra, King of England, como el rey de Inglaterra como un todo. Y luego aquí tenemos la Guy Fawkes Night, la Bonfire Night, esto del 5 de noviembre, de que intentó haber un atentado contra el Parlamento, pero que no se consiguió. No sé si esto está por aquí. Que iba a haber un atentado para intentar matar al rey y a miembros del Parlamento en el 1605, pero que no se consiguió. Guy Fawkes Night en el 1605 quería haber un atentado
contra el rey y miembros del parlamento, pero no se consiguió. ¿Y quiénes hicieron esto? ¿Quiénes intentaron atentar contra el rey? Pues claramente, ¿no? Según pone aquí, The Gunpowder Plot, a ver, Gunpowder Plot, ¿cómo se dice en inglés? La conspiración de la pólvora, de 1605, que querían hacer explotar el parlamento, matar al rey, fue llevada a cabo por católicos romanos que estaban enfadados con el rey y que estaban enfadados con él por no darle más respeto a los católicos, ¿no? Querían matar al rey para restablecer el catolicismo en Inglaterra. Para que veas las peleas que había por motivos religiosos, ¿no? Entonces, aquí está esa fecha, la Gunpowder Plot, que esto puede ser pregunta del tipo test. ¿En qué año fue The Guy Fawkes Night? ¿En qué año fue el Gunpowder Plot? ¿Y qué rey querían matar y quiénes lo hicieron, ¿no? Y tú tienes que saber que los católicos, para intentar restablecer el catolicismo en Inglaterra, llevaron a cabo el Gunpowder Plot, es decir, la conspiración de la pólvora, en la que intentaron matar al rey y explotar el parlamento. Y matar al rey James I, ¿no? Lo que deja claro que pues, James I es protestante. De hecho, cuando vuelve a haber un rey, cuando se piense que va a haber un rey católico, van a pasar cosas, pero eso es el futuro. Y con este audio, yo creo, bueno, sí, yo creo que el audio este puede acabar aquí. Hemos hablado de María Stuart, ya ha llegado Jaime I, y ya con esto podemos terminar aquí, porque ya lo que nos queda es hablar del The Rise of the Parliament y la guerra civil, y vamos a llegar hasta a Global Power, ¿no? Y ya ahí pararemos.